Hola a todos, este vídeo va de los sensores de temperatura, el sensor DS1820. Aquí tengo el datasheet de algunos, el 1820, el 18S20 y el 18B20, ¿de acuerdo? Son tres sensores. Este está ya descatalogado, ya no se fabrica. Y este me parece que todavía está y este también, ¿de acuerdo? Bien, pues ¿por qué lo tengo aquí? Porque la placa mía lleva un sensor y lo voy a aprovechar para hacerlo funcionar y así mostrar que se puede conectar a un microcontrolador PIC y se puede programar con el Flowcode. Esta vez lo voy a utilizar el Flowcode 6, ¿de acuerdo? Y así lo comprobamos después, lo compilamos, programamos el PIC y vemos si funciona o no funciona. Bien, para que tengamos una idea de lo que es esto es un sensor de temperatura, aquí lo pone, el DS1820. Este sensor funciona con tres patillas, tensión, tierra y el pin de datos, aquí lo pone de Q, este pin de Q, o sea, utiliza el puerto One Wire, es un puerto One Wire. Los otros modelos, el 18S20 y el 18B20, funcionan igual, con el puerto One Wire. También tienen la patilla de Q, esta, solamente una, que se conecta al microcontrolador. Bien, vamos a ver las características y lo que más nos interesa de este sensor, ¿de acuerdo? Bien, este sensor, el 1820, eh, es de 9 bits, la temperatura es de 9 bits, el valor de temperatura. El incremento es de 0,5 grados centígrados. Esto quiere decir que cada vez que cuenta, el contador va contando, va sumando un 1, la temperatura va aumentando un 0,5 grados, ¿de acuerdo? Entonces, si el contador tiene 100, supongamos, cuenta 100, entonces 100 lo multiplicamos por 0,5, nos da 50 y esa sería la temperatura, ¿no? 50 grados centígrados. Bien. Este sensor tiene este diagrama de bloques. El registro este que nos interesa se llama Scratchpad, aquí donde se guardan los datos de la temperatura. Internamente se guardan en 16 bits. Sí, se guardan en 16 bits. Pero nosotros vamos a utilizar eh, este, el, vamos a utilizar mejor, voy a utilizar yo este, ¿no? Pero para explicar, vamos a explicar este, ¿no? El DS18B20. La resolución de este sensor es de 12 bits. Esto quiere decir que tiene un aumento de 0,0625, lo pone aquí, lo pone, de 0,0625 grados centígrados. Eso quiere decir que cada aumento, cada vez que suma el contador un 1, aumenta la temperatura un 0,0625. ¿eh? Este sensor es más preciso que el otro, que este, ¿de acuerdo? Es más preciso. Utiliza también 16 bits, se mete en todo aquí, ¿no? El registro este, el bajo y el alto, ¿de acuerdo? Esta es tabla muy ilustrativa, aquí nos explica cómo obtenemos los datos y qué significan los datos, ¿de acuerdo? Bien, nosotros para sacar los datos utilizaremos o acudiremos al registro Scratchpad, aquí donde se guarda el número ese del contador, el número de contador. Es una memoria de lectura y escritura, ¿de acuerdo? Una RAW. Y cómo funciona, pues internamente
internamente funciona con dos registros. Hay un registro de bueno, en Scratchpad mismo tiene un registro de configuración y el otro para mostrarnos los datos que nos interesan, que son las temperaturas. Eh, Aquí el modo de operación, ya lo he dicho antes, cada vez que el contador aumente un 1, la temperatura aumenta un 0,0625 si estamos trabajando con una resolución de 12 bits, ¿de acuerdo? Si estamos trabajando con una resolución de 9 bits, eso quiere decir que trabajaremos como el 1820. Eso quiere decir que la temperatura por cada un 1 que cuente el contador, la temperatura aumenta un 0,5. Bien. Pues el dato que nos interesa se mete en este registro, ¿vale? Esto es resumen, ¿de acuerdo? Se mete en este registro, el Scratchpad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues nosotros estaremos atentos a este registro. Utilizaremos ese registro para leer el número del contador, la cuenta que tiene el contador. Esa cuenta es esta, por ejemplo. Si tenemos este número, si obtenemos este número quiere decir que la temperatura vale 125. ¿Cómo? Pues os lo explico ahora mismo. Si por ejemplo tenemos esta temperatura en el registro, si nos viene el dato 7D0, esto quiere decir que el valor es 2000 en decimal, ¿no? 2000. ¿Qué hacemos con este 2000? Como estamos trabajando en 12 bits, pues 1000 lo multiplicamos por 0,0625, perdón, me he equivocado. 7, hemos dicho 7 de 0. 7 de 0, aquí. Esto es 2000, no me he equivocado, eran 2000 y yo apunté 1000. Bien, estos 2000 lo multiplicamos por 0,0625, que es la resolución de este sensor, nos da un valor de 125, que es esto, ¿de acuerdo? 125. El problema lo tenemos en los valores negativos, pues en electrónica los valores negativos normalmente, bueno, hay muchos convenios, uno de ellos es el que utilizan aquí, el complemento a 2. El complemento a 2, pues volvemos aquí a la calculadora nuestra de programación. Escogemos este valor, por ejemplo, y nos imaginamos que tenemos este valor, que obtenemos ese valor en el Scratchpad y queremos convertirlo. Pues este valor es FE 6F. Bien, ¿cuánto es esto? Pues esto es un montón. Esto es 65.135, vale. Este valor 65.135, como se ve, es mayor que 64.000. Nosotros cuando tengamos un valor mayor que 64.000, eso nos indicará que la temperatura ya es negativa, ¿de acuerdo? Entonces cuando la temperatura es negativa tenemos que calcular el complemento a 2. Bien, pues nos vamos a la calculadora nuestra, marcamos ese número. Lo que tenemos que hacer con el programa es lo siguiente: el número que tenemos, le calculamos el complemento a 2. Como estamos trabajando en 16 bits, son 4 dígitos, 1, 2, 3, 4, estos 4, eso quiere decir que tenemos 191, pues nada, borramos y marcamos 191 y vemos cuánto es.
191 son 401, ¿vale? Pues 401 igualmente lo multiplicamos por 0,0625 y nos da 25,0625, que es este valor de aquí. Claro, como el dato nos ha venido en complemento a 2, ¿lo ven? Cuando tengamos aquí f, eso quiere decir que el signo es negativo. Entonces tenemos que meter un signo negativo en nuestro programa, ¿no? Detectamos la temperatura negativa con el valor de mayor, si el valor mayor que 64.000, entonces la temperatura es negativa, pues entonces nosotros tenemos que programar el signo menos, poner el signo menos en pantalla, ¿de acuerdo? Para que se muestre en pantalla el menos, ¿vale? Y los cálculos que acabo de hacer, el 401 que nos ha dado la calculadora antes, 401, se multiplica por la resolución, 625, y ese valor es este, 25,0625, que es este, justo este. Bien, pues todo esto lo vamos a hacer con el programa Flowcode, ¿de acuerdo? Hemos dicho que yo voy a utilizar este que está descatalogado, lo vuelvo a decir, porque no por nada, no por fastidiar, sino porque lo tengo en la placa mía, está soldado ahí y lo voy a aprovechar. Que los que tengáis el 18S o el 18B20 funciona de igual manera. La única diferencia que hay es la resolución, que ahora, como hemos hecho antes, dejaré la nota para que sepáis la fórmula que se va a utilizar para el cálculo. Muy bien, pues vamos a ir a programar ya de tirón. Proyecto nuevo. Este es el Flowcode 6. El PIC que utilizo es este, 18F, 26K80. Bien, aquí nos va a hacer falta la macro de inicialización. Como siempre, empezamos a inicializar. Inicializar periféricos. Bien, los periféricos que vamos a utilizar aquí son el puerto OneWire y el GLCD. Yo voy a utilizar, en vez de una LCD, voy a utilizar la gráfica, ¿no? GLCD, ¿de acuerdo? Bien, creo la macro esta, inicializar periféricos. Voy a colocar ya los componentes aquí. Voy a colocarlos. Hemos dicho que el puerto OneWire, si está, este lo voy a colocar, OneWire, y voy a colocar la pantalla GLCD gráfica. GLCD no es esta la que utilizo, yo utilizo la que, a ver, GLCD, utilizo esta I12, ¿de acuerdo? Es la que he comprado, la que tengo. Bien, esta es la pantalla y este es el puerto que utilizaremos. Vemos que el puerto utiliza el pin B0 y la pantalla pues también utiliza el pin B0. Entonces vamos a cambiar el pin de este, vamos a poner C1, por ejemplo, C0, nos da igual este mismo, el C0, ¿vale? Que cada uno, según el pin que tenga, para que utilice un pin u otro, ¿de acuerdo? Bien, a esto ya no volvemos más, vamos a cerrarlo. Esto lo cerramos y ya tenemos todo lo que nos hace falta como componentes. Bien, hemos dicho inicializar, ¿no? Pues entonces tenemos que inicializar la pantalla GLCD, la pantalla gráfica, esta. Ahora os la enseño por la cámara. Tenemos que inicializarla, bien. El puerto OneWire también se inicializa. ¿De qué manera? Pues haciendo un scan. Escaneando el bus este. Escaneamos el bus, ¿de acuerdo? Tiene que hacer este escaneo
Y vamos a aprovechar para decirnos cuántos sensores están conectados, porque este sensor, la peculiaridad que tiene un número de serie. Cada sensor tiene su número de serie que está grabado en la memoria ROM no volátil, y podemos nosotros preguntarle a un sensor en el mismo bus, a un sensor u otro, ¿no? Por el número de serie que tiene, ¿de acuerdo? En mi caso voy a utilizar uno porque es el que tengo, no tengo más, voy a utilizar uno y este vídeo va a tratar de uno nada más. Entonces vamos a escanear para ver cómo se escanea y se busca, se calcula el número de sensores. Entonces venimos aquí, le decimos que get device counts, que cuente cuántos hay, cuántos sensores hay, y los meta en una variable que vamos a definir como n, que sería una byte, por ejemplo, no, o como un, sí, byte. Vamos a ponerlo como byte, ¿de acuerdo? Byte. Get device count, ¿de acuerdo? Y ponemos la n aquí. Bien, tenemos el número n aquí. Ya tenemos esto, y si queremos aprovechar para exponerlo en pantalla, pues lo exponemos. Pues venimos aquí, metemos el componente de la pantalla GLCD y escribimos, vamos a borrar la pantalla por si hay algo en la pantalla. Clear display, esto es lo que borra la pantalla, y vamos a exponer el número en pantalla. GLCD, print number o algo así, sí, print number, aquí está. Y aquí ponemos el número n nuestro, y aquí las coordenadas. ¿Dónde se va a imprimir? Pues voy a imprimirlo en medio, por ejemplo, no, la pantalla a la derecha un poquito, porque voy a escribir antes, voy a escribir el número de sensores es, dos puntos y el número, ¿no? Entonces vamos a poner en 80. La X vale 80, la Y en línea 1, 0. El formato vamos a dejarlo como siempre, 00, ¿de acuerdo? Y también vamos a exponer el texto siguiente. Ponemos el número vamos a poner sensores, ¿no? Sensores porque la pantalla es pequeña. Número sensores, dos puntos, y aquí tenemos que escribir en el principio, ¿no? Vale. Bien, aquí escribimos en el punto 00, que es el principio de la pantalla, la esquina de arriba izquierda, empieza a escribir número sensores, dos puntos, y después en la misma línea, pero en el punto 80, va a escribir el número n, lo que valga, ¿de acuerdo? Esperamos 2 segundos, un par de segundos para leer cuántos sensores hay, ¿de acuerdo? Y ya tenemos el número de sensores que hay digamos, en el bus nuestro, ¿vale? Bien, aquí vamos a darle un tiempo a esta operación, ¿no? Para que haga la cuenta vamos a darle 250 milisegundos, por si acaso. Nos adelantamos, ¿vale? Le damos un tiempecillo y exponemos esto. Muy bien, pues ya lo que hay que hacer ahora, otra macro, nueva macro, y la vamos a llamar calcular temperatura, ¿no? Calcular temperatura. He hecho aquí, sí, calcular temperatura, le damos a OK. Bien, aquí lo que vamos a hacer es calcular temperatura, como el nombre indica, pero la temperatura se calcula en dos pasos, ¿no? Primero hay que hacer una llamada, primero hay que decirle que empiece la conversión, el sensor. Entonces empezamos la conversión de los datos, start conversion, aquí, ¿de acuerdo? Que empiece la conversión de datos. Seguidamente le vamos a decir que acuda al registro Scratchpad y extraiga el dato que tiene. Ese registro
registro, bueno, sí, el comando es este, el read scratchpad, ¿de acuerdo? Bien, esta lectura nos interesa saber si la ha hecho bien o no. Bien, vamos a definir una variable, valor de retorno. Esta variable byte, ¿vale? Como el nombre indica, es un valor de retorno que vamos a utilizar. Este valor, si vale 1, quiere decir que hay un error. Si vale 0, todo va bien. Bien, el valor de retorno este lo vamos a comparar. Vamos a poner en el comparador. Si vale 1, si vale 1 quiere decir que ha habido un error del CRC, ¿no? El CRC es una fórmula que tiene internamente el sensor para controlar los errores de transmisión y recepción de datos. Si por ejemplo en vez si cuando manda 1000 y recibe 1001, aquí ha habido un error y cuando aplica la fórmula que tiene no coincide, entonces salta el error del CRC, ¿no? Entonces eso es una manera para reducir los errores que surgen por lo que sea, por interferencias o por errores, simplemente errores de condensadores o lo que sea. Se controlan, ¿no? Y repite, si hay un error, a lo mejor repite automáticamente la operación, o si no, pues nosotros tenemos que volver a leerlo, ¿no? Entonces, en el caso de que haya un error, lo exponemos, decimos que hay un error. Imprimimos el comando este, imprimimos error CRC. Aquí 0 como siempre, 0, 0, 0, 0. Error CRC. Vamos a borrar la pantalla. Borramos. Por si hay datos. Bien, borramos, escribimos error CRC y esperamos un segundo, 2, me da igual. 2 segundos, bien. Cuando surge el error, no hacemos nada. Ya, entonces, si no hay error, pues empezamos ya a obtener la temperatura. Le decimos que obtenga la temperatura, ¿vale? El dato que nos interesa lo vamos a poner una variable unit que llamaré temp, por ejemplo. Temp tiene que ser int, como pone aquí, ¿vale? Y la vamos a utilizar aquí, temp. Entonces el valor que se obtenga se mete en la variable esta temp, ¿de acuerdo? Ya tenemos temp. Este número, como he dicho antes, puede ser positivo o puede ser negativo. No el número, sino puede ser un número que representa una temperatura positiva o bien una temperatura negativa. ¿Cómo lo sabremos? Pues comparamos el número con 64.000. Si ese valor vale más que 64.000, si es mayor que 64.000, esto quiere decir que es un negativo. Un negativo. Tenemos que imprimir el signo menos, ¿de acuerdo? El signo menos. Vamos a imprimir, print y el signo menos. Y ponemos signo menos. Bien, y abajo, aquí 0, 0, 0 y 0. Bien, imprimimos el signo menos al principio de la pantalla o donde queramos que se vea la temperatura, ¿no? Aquí no voy a dibujar nada, simplemente voy a enseñar la temperatura con el signo. Bien, imprimimos signo menos, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? Aquí hay que hacer un cambio de un cálculo, ¿no? Venimos aquí y el valor, que si es mayor que 64.000, quiere decir que ese valor es un complemento a 2. Entonces tenemos que hacer el complemento a 2 de temp. Y esto es, a ver si, bueno, aquí no me va a salir en este teclado. Aquí,
El complemento a 2 es este símbolo de aquí, no sé si se aprecia, es un símbolo de aproximación, ¿de acuerdo? Es el complemento a 1 de la misma variable, y si le sumamos un 1 se convierte en complemento a 2, ¿vale? El valor este, que es un complemento ya de por sí, es un complemento a 2, entonces si le hacemos el complemento a 2 obtenemos el valor original, ¿de acuerdo? Antes de esto voy a guardar el valor ese en una variable t3, la voy a definir. T3, agrega nuevo, vamos a poner t3 por ejemplo. Esta variable es una, hemos dicho, es un wint, ¿no? Temp, ¿no? Como temp. Bien, t3 es igual a temp. Bien, guardo esta variable, la lectura que hacemos la voy a guardar, ¿no? No la voy a tocar. Y sí, lo que voy a cambiar es esto, ¿de acuerdo? T3 es la que voy a exponer yo al final, ¿no? Bien, temp le hacemos el complemento a 2 y ya lo tenemos. Expongo, voy a exponer el temp, lo tengo ahí, se le ha hecho el complemento a 2. Bien, aquí, perdón, aquí. Si es negativo, le hacemos el complemento a 2 y imprimimos el símbolo menos. Y si es positivo, pues nada, seguimos. Y aquí al final tenemos que hacer un cálculo. Aquí hacemos un cálculo de la fórmula del sensor que vamos a utilizar. Bien. Si es el DS1820, pues la temperatura es igual a temp multiplicado por 0.5, ¿de acuerdo? Y si es esto es tanto DS1820 como el sensor DS18S20, ¿de acuerdo? Los dos trabajan con esta resolución de 0.5. Bien, si es DS18B20, la fórmula sería T es igual a temp por la resolución. Yo voy a poner la resolución por defecto que tiene este sensor, que es de 12 bits. 12 bits corresponde a 0,0625, ¿de acuerdo? Voy a poner como punto, ¿vale? Estos son los cálculos que hay que hacer. Ya digo yo, y lo dice el datasheet aquí, que si trabajamos a 12 bits la resolución es 0,0625, pero claro, podemos trabajar con este sensor a 9 bits, entonces tendría que multiplicar como el otro en 0,5. O bien, si trabajamos con 10 bits, tenemos que multiplicar por 0,25, y si trabajamos con 11 bits, tenemos que multiplicar por 0,125, ¿de acuerdo? Esto es lo que hay que hacer, no hay que hacer más nada. Bien, pues nada, pues escribimos la fórmula, pues T es igual a temp por 0,5. Ya tengo temp. A ver qué pone en la línea. El resultado no es válido porque ¿qué he hecho? T es igual a temp. T no la tengo definida, vale. Defino T. T como int. Bien. La temperatura es temp por 0,5. Esto es la temperatura final nuestra. Bien, como tenemos ya la temperatura, pues si queremos exponerla, la exponemos. Pues la exponemos aquí. Aquí. Primero, antes de exponerla, para exponerla como cadena, tenemos que hacer la conversión a cadena. Para ello vamos a definir una variable, yo la llamo incoming,
y esto es una secuencia, ¿vale? Y la ponemos aquí, incoming. Incoming es igual, la variable va a tener el valor convertido a t. T, me he equivocado, no podemos definirlo como el valor t, tenemos que definirlo aquí. Cuando hemos definido t nos hemos equivocado. Bueno, me he equivocado yo, tengo que definirlo como coma flotante. Como coma flotante. Entonces voy a borrar esto para que me deje cambiarlo. Y se utiliza aquí también. Voy a borrar esto. Y vamos a ver si me deja ahora de cambiarlo. Coma flotante. ¿De acuerdo? T lo definimos como coma flotante. Porque va con coma. Si multiplicamos por un número con coma o dividimos, va a ser un número con coma flotante. Bien, pues volvemos a escribir la fórmula nuestra. T es igual a temp por 0,5. Bien, esto es el cálculo y aquí vamos a hacer la conversión nuestra. Entonces incoming es igual a float to string del valor t, valor real que tenemos. Ya lo tenemos, ya tenemos el número convertido en cadena, pues ese número simplemente lo vamos a imprimir en la pantalla nuestra. Aquí voy a imprimirlo como incoming, pero claro, vamos a respetar el símbolo. Tenemos un símbolo menos que podría haberse impreso aquí antes. Si se ha impreso tenemos que saltar un poquito a la derecha para no sobreescribirlo. Pues yo voy a poner en 5, ¿no? La posición 5 de X, ¿de acuerdo? Y la Y, la misma línea, no hay que cambiarla. Simplemente dejamos el símbolo menos, si está lo dejamos, y pasamos un poquito, un pelín hacia la derecha para poder escribir el valor de la temperatura. También vamos a coger solamente 5 dígitos para que no sea largo, y eso se utiliza este comando left de la variable incoming, ¿vale? Y ponemos 5 dígitos, ¿vale? Esto quiere decir que solamente mete de esta cadena, coja los 5 dígitos, los primeros 5 dígitos que están a la izquierda, y los meta en la variable incoming, ¿vale? Y exponemos incoming. Pues ya tenemos la temperatura aquí, ya la tenemos. Si surge un error de CRC, o sea, de transmisión de datos internos y eso, pues salta el error, se escribe en pantalla, ¿de acuerdo? Y ya está, yo creo que ya no hace falta más nada, salvo la función principal, que la que va a hacer es las llamadas a las funciones. Esta inicializa periféricos, entramos en el bucle sin salida, infinito, y hacemos la llamada a calcular temperatura. Pues ya está, inicializamos los periféricos, entramos en un bucle sin salida y calculamos la temperatura. Eso quiere decir que la temperatura va a estar constantemente pintándose, por decirlo de alguna manera, pintándose en la pantalla, ¿no? La temperatura, a medida que va, todo cambio se va a ver directamente, no hace falta pulsar ningún botón, esto se hace automáticamente, ¿no? Lo que hay que tener cuidado con vamos a borrar la pantalla, ¿no? Para volver a imprimirla. Aquí si hay un error, borramos la pantalla. Aquí hay que borrarlo, el error, clear display, ¿vale? Este comando borra la pantalla y volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Y si no hay ningún tipo de error, pasamos por aquí, obtenemos la temperatura, si es negativa hacemos la conversión
bueno, exponemos el símbolo menos. Y esto, tanto si es positiva o negativa la temperatura, pues hay que multiplicarla por 0,025 o 0,5. En este caso, en mi caso, 0,5 porque estoy utilizando el DS1820, ¿vale? Y aquí la conversión que he hecho es el valor ese, el valor de la temperatura, que es un número, lo convierto en una cadena, para luego coger solamente los 5 dígitos e imprimirlos en pantalla con el comando print, ¿de acuerdo? Pues yo creo que ya no hay que hacer más nada. Si quieres ponemos aquí al principio borrar pantalla para que se borre cada vez que volvemos, ¿eh? Clear display, ¿de acuerdo? O poner lo ponemos al final, ¿de acuerdo? Es mejor y nos ahorramos el de arriba. Y lo quitamos. Lo quitamos, ¿de acuerdo? De esta manera nos ahorramos un comando. Bien, pues aquí ya no hay que hacer más nada. Aquí ya tenemos todo, todo hecho. Vamos a revisar. Entramos en la función principal. Inicializamos los periféricos. Vamos a ver cómo se hace. Inicializamos la pantalla. Escaneamos el bus OneWire. Contamos los sensores que hay. Le damos un tiempo, borramos la pantalla y imprimimos número de sensores es igual a n. N lo exponemos también en la posición 80 de la línea 0 y lo dejamos durante 2 segundos. Perfecto. Bien, cuando esto está hecho, entramos en el bucle y hacemos la llamada a calcular temperatura. Calcular temperatura, lo primero que va a hacer es iniciar la conversión del sensor. Leemos el registro Scratchpad, el RAW, y hacemos la pregunta, la típica: ¿esto es un error o no? Si es 1, aquí esto quiere decir que si es 1, pasamos así por aquí, y si es 0 nos vamos por aquí. Entonces, si esto es verdad, si es 1, 1, hay un error. Entonces exponemos el error en pantalla y esperamos 2 segundos. Y si no es un error, pues leemos la temperatura. Leemos la temperatura y la comparamos con 64.000. Si es mayor, quiere decir que es negativo, y hacemos el complemento a 2 y imprimimos el signo negativo, menos, lo imprimimos. Este T3 ahora lo vamos a utilizar, no lo he utilizado, se me ha olvidado, lo vamos a utilizar ahora, ¿vale? Bien, cuando imprimimos signo menos, vamos a hacer la conversión, aplicamos la fórmula esta, T igual a T por 0,5, en el caso de este sensor 1820. Si es 18B20 vamos a multiplicar por 0,0625 y obtenemos la temperatura. Esta temperatura aquí lo que hacemos es convertirla a cadena y cogemos 5 dígitos, los primeros de la izquierda, y lo metemos en incoming, ¿no? en la variable de la cadena. Y la exponemos aquí, bien. También voy a exponer el dato, el RAW que me interesa también para verlo, el RAW que se lee. Vamos a exponerlo. Vamos a poner el registro, ¿no? El RAW, 2 puntos, y esto lo voy a imprimir en la X0, y aquí voy a poner 10, por ejemplo, ¿no? 0, 0. La segunda línea, ¿no? La línea de abajo, yo he escogido posición 10, ¿vale? Y ¿qué voy a imprimir? Pues voy a imprimir T3. Voy a copiar esto y lo pego ahí mismo. Entonces voy a imprimir T3, que es un número. Entonces print number, y aquí escojo T3. Y la posición, pues 5 de 15, voy a ponerla en 20 para no sobreescribir la RAW, el texto RAW que he escrito antes, ¿de acuerdo? T3. Bien, y lo exponemos. No hay que esperar nada porque eso está constantemente enseñándonos esto, ¿no? No hay que esperar. Y luego se borra la pantalla. Vamos a poner un retardo aquí
de 205, yo voy a poner 250 milisegundos, ¿de acuerdo? Para que sea legible un poquito. Bien, pues nada más, señores, esto es el programa que se utiliza. Esto es lo básico, ¿no? Programa súper básico. Si queréis pues mejorarlo, lo podéis hacer. Yo lo tengo ya mejorado en otro fichero, lo voy a abrir ahora, que es este. Este es. Bien. Esto es. Bien, pues la ventana principal, la función principal, llama a periféricos, iniciar periféricos, dibuja una tabla. Esto lo he hecho yo para dibujar una tabla de 2x2, una tabla de 2x2, y el bucle infinito, y llamamos a la función esa que va leyendo la temperatura. Bien, en iniciar periféricos, aquí he definido yo un texto que pone al principio, cuando arranco el microcontrolador, en la pantalla aparece configurando. Entonces, mientras esto aparece, está haciendo ciertas cosas y luego se borra. Inicializamos el GLCD, borramos la pantalla esta, imprimimos configurando, imprimimos el texto configurando, aparece este texto aquí en la pantalla configurando, y mientras tanto se va inicializando el bus, ¿no? Escaneamos el bus, esperamos 500 milisegundos, por ejemplo, obtenemos los números de sensores que hay, esperamos 500 milisegundos, limpiamos la pantalla y apuntamos, exponemos el texto, número de sensores, 2 puntos, y el número n, que aquí se obtiene, ¿de acuerdo? Aquí está el número n, se obtiene, que es el número de sensores que aparecen en el bus, y en el bus one-way, perdón. Bien, exponemos el número, esperamos medio segundo, pero este bucle se hace mientras n es mayor que 0, ¿no? O sea que aquí lo que estaríamos siempre aquí, hasta que no aparezca un sensor, esto no sale de aquí. De aquí no sale. A medida que se conecte un sensor, se sale de aquí, ¿de acuerdo? Claro, cuando se conecta el sensor, el valor este n se convierte en 1, esto ya no se cumple, entonces se sale. Esto lo que quiere decir que mientras n vale 0, nos quedamos aquí. Bien, supongamos que pinchamos el sensor, conectamos el pin de datos al microcontrolador, limpiamos limpiamos la pantalla, entonces ya empezamos a pasar por aquí. Vamos a dibujar la tabla dibujar tabla, que es esta función de aquí. Esto lo único que hace es dibujar una tabla de 2x2, ya la veréis, esta tabla, y aparte va a escribir en estas posiciones, la posición 12.3 y la posición 83.3, va a escribir temperatura en grados centígrados y RAW, ¿no? O sea que lo que va a hacer este programa es enseñarnos la temperatura y el registro RAW, ¿no? Esto es lo que se lee en el Scratchpad, ¿no? Cuando decimos leer temperatura. Bien, esto se escribe y bueno, os lo enseño aquí, por ejemplo, porque ya está en marcha. Tengo aquí, ¿ves? Esta es la tabla que dibujo, temperatura en grados centígrados, RAW, y aquí la temperatura, no sé por qué se ve esto, porque estará, se me ha bajado, no sé. Bien, esta es la tabla que he dibujado. Dibujar tabla es esto, ¿no? Esta tabla que escribe esto también y RAW, ¿no? Y esto lo deja vacío. Esto es lo que hace esto. Bien, seguimos con la función principal, entramos ya en el bucle. Y aquí lo que vamos a hacer es ya medir la temperatura. Nos vamos a medir temperatura. Iniciamos la conversión del sensor, empieza a convertir los datos y leemos el Scratchpad, registro,
y vemos si hay un error, ¿no? Si hay un error, va por aquí, lo expone, dice que hay un error, dibujamos, volvemos a dibujar la tabla para que se va a borrar todo aquí, ¿vale? Y aquí también se va a borrar todo. Y si no hay error, pues pasamos por aquí, hacemos la lectura de la temperatura, que nos la da ya aquí en decimales. Aquí obtenemos, meto temp en una variable temp3, la meto aquí para no modificarla. Y el valor T3, esta variable T3 va a contener el valor este, pero ya como cadena, ¿vale? La temperatura, en realidad no es temperatura todavía, es el número del contador, el número de cuentas, ¿no? El número de aumentos en 0,5 grados, por ejemplo, o en 0,600, 0,0625, depende del que estemos utilizando, el sensor que utilicemos. Y pasamos por aquí y preguntamos, ¿ese valor es mayor que 64.000? Si es mayor es negativo. Venimos aquí, hacemos el complemento a 2. Esto es complemento a 1 de la variable temp. Y le sumamos 1 para convertirla en complemento a 2. ¿De acuerdo? Y aquí marcamos como que la temperatura es negativa, ¿no? Aquí he definido una variable, la he llamado negativo y lo he puesto como un 1, ¿no? Porque es negativo. Si es negativo lo pongo en 1, si es positivo lo pongo en 0, por si acaso me hace falta saber si la temperatura es positiva o negativa, ¿no? Aquí no se va a utilizar, pero por si acaso, ¿de acuerdo? Bien, si es negativo hace esto y aquí tiene que imprimir el símbolo. A ver, sí, bueno, podríamos haberlo hecho aquí, pero bueno, lo voy a hacer aquí. Aquí ya utilizo la variable negativo, aquí la utilizo. Aplico la fórmula t igual a temp. Meto la lectura que hemos leído, la meto en esta variable t. La t la multiplico por 0,5 y obtenemos el valor que obtenemos, lo metemos en flotante, es un número. Este número flotante lo meto en incoming como texto, lo cambio a texto y lo meto aquí y cojo solamente los 5 dígitos de la izquierda del texto que tenemos, del valor que tenemos. Si es negativo, vamos por aquí y imprimimos el número menos, y si no, pues vamos por aquí, no hacemos la impresión esta, ¿de acuerdo? Exponer pantalla, esto es una función, ¿ves? Esto es una llamada a la función exponer pantalla. Que esta macro la hemos creado, bueno, la he creado y la he definido aquí 1, 2, 3, 4, 5 parámetros, ¿de acuerdo? He creado 5 parámetros, venimos aquí y agregar nuevo, así se crean los parámetros. Definimos, por ejemplo, lo que he hecho aquí cadena, pues escribo aquí cadena y la cadena es como string, pinchamos aquí con secuencia, escribo cadena y le damos a OK. Creamos esto así, de esta manera. Entonces, esta función solamente funcionaría cuando obtenga todos estos datos. Cuando obtenga una string, dos valores uint y 2 bytes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es idéntica a la llamada al periférico GLCD. Es idéntico, ¿no? ¿Vale? Porque GLCD utiliza esos valores, ¿eh? Utiliza una cadena, 2 uint, dos valores uint y 2 bytes. Estos bytes yo no los dejo tal cual, 0, 0. Lo que sí se cambia es la posición, x e y, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hacemos la llamada a exponer datos o exponer pantalla, enviamos el texto incoming, lo enviamos la posición X, en este caso es posición 20, enviamos la posición Y, aquí lo tengo definido como B en el parámetro de exponer pantalla, posición 18 y esto 0, 0, ¿de acuerdo? También vamos a exponer en otra posición el valor T3, que es el RAW, el número RAW, en la posición X85 y la posición Y18, y esto 0, 0, ¿vale?
Bien, esta es la función que hemos definido antes. Medir temperatura. Bien, pues nada más. Esto es el código que se utiliza para medir la temperatura. Eh, ¿Cómo se conecta? Pues de esta manera. Este es el PIC, uno de ellos, por ejemplo el 16F887. Conectamos el sensor, esto va a masa, esto va a positivo, 5 voltios. Aquí habría un 5 voltios, ¿de acuerdo? El pin este ellos aconsejan utilizar, el datasheet aconseja utilizar una resistencia así, de 4,7K, y luego conectarla al pin de lectura del microcontrolador, ¿vale? Yo no voy a utilizar esta vez no voy a utilizar esta LCD, voy a utilizar la gráfica, una más chiquitita, una pantallita así de chiquitita, la que habéis visto antes. Y nada más. Si queréis utilizar esta, pues aquí están las conexiones. Esta resistencia variable lo que varía, lo que regula es el brillo o el contraste de esta pantalla, ¿de acuerdo? Nada más. Pues esto es el código. Pues ahora vamos a ver. He compilado el archivo este, lo he compilado y lo he grabado en el chip. Y vamos a ver el funcionamiento. Voy a mejorar la cámara, aunque se ve mal. Así se ve un poquito mejor, ¿no? Sí, se ve mejor. Pues nada, voy a apagar el microcontrolador. La pantalla tiene una alimentación aparte, por eso no se apaga. Voy a encender el microcontrolador ahora. Ya está encendido, pone configurando, el número de sensores es 1 y empieza ya la lectura empieza la lectura de la temperatura. Aquí se ve 26 grados y medio porque tengo aquí dos bombillas ahí que están calentando el ambiente. En realidad aquí en el habitáculo habrá con mucho 21, 22 grados. Entonces como están los focos ahí cerca, pues va calentando el ambiente. Voy a meter el dedo, a ver. Voy a meter el dedo aquí en el sensor, voy a tocarlo, ¿vale? Estoy tocando ahora. Y veis cómo va subiendo la temperatura a 28, 29, ¿veis? Va subiendo. Y el RAW 59, ¿lo veis? Bien, va subiendo la temperatura. Bien, eso funciona perfectamente. Lo que sí que no aparece símbolo este de grados centígrados por el problema de flow code, entonces lo vamos a arreglar de la siguiente manera. Vamos a ver. Vamos a ver, lo tengo yo, el código ese, exponer pantalla, ¿ves? Que no tengo, dibujar tabla, aquí me parece que lo tenía, aquí sí. Lo veis aquí te he guardado este número, es muy importante, este número representa, lo voy a copiar, este número representa el símbolo ese de grados, ¿no? Grados. Bien, para verlo, para que salga grados con este flow code, tenemos que ir a, me parece que era aquí, ver, depurador de componente, pinchamos aquí el árbol entero y vamos aquí, entonces ya nos aparece, bueno, a ver, no, estamos hablando de esto, pinchamos aquí, ¿de acuerdo? Cuando pinchemos aquí, esto de aquí, esto de aquí, pues vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5, y a partir de aquí, 1, 2, 3, 4 y 5, hasta aquí con el coma incluido, lo vamos a sobreescribir con lo que hemos copiado, ¿de acuerdo? Lo vamos a pegar aquí, ¿de acuerdo? Tiene que quedar el código así. Entonces cerramos aquí, lo guardamos. Lo que he hecho aquí es cambiar el código cuando yo escriba el símbolo este,
cuando escriba el símbolo que lo interprete como grados, ¿de acuerdo? Es lo único que he hecho ahí. Esta es una solución que da Matrix, o sea, los que han hecho el Flowcode, Matrix Multimedia parece que se llaman. Esta es una de las soluciones que han dado. Yo he dado con esta solución y la estoy haciendo. Entonces vamos a grabar, a guardar y vamos a compilar, ¿de acuerdo? Vamos a dejar esto compilando. Vamos a dejar esto compilando y ya lo grabaremos. Como veis aquí se ve el símbolo del padece, ¿no? El símbolo que no es el símbolo que deseamos que se muestre. Bien, bien, ya se ha compilado. Vamos a grabarlo. Aquí siempre me da error de verificación, no sé por qué, pero me da igual. Vamos a coger el archivo que se acaba de compilar. Ya está escribiendo, programando y ya está, listo. Mientras tanto vamos a ver, está enseñando, ¿ves? Sensores, y ahora aparece grados centígrados, ¿lo veis? Aparece grados centígrados. Con el truquito ese que hemos hecho, aparece el truco, ¿vale? 27 grados, como veis. Y ahí hay mucha, claro, con la cámara también tengo una cámara ahí que se calienta también, que tiene una luz. Y la lámpara también, pues eso va calentando el ambiente del sensor que está por aquí cerca, aquí abajo. Aquí está el sensor, os lo voy a enseñar. A ver. Ese que está doblado, ¿lo veis ahí? Doblado, 3 patitas, ese es el sensor. ¿De acuerdo? Y ese es el cable de datos del sensor que está conectado ahí, que si lo quito, este cable, si lo quito, aparece CRC error de CRC, claro, porque no se aplica no se cumple la fórmula. Vuelvo a pinchar y aparece ya los datos, ¿veis? Como veis el código funciona a la perfección, nos da la temperatura deseada, que bueno, es muy preciso, mide bien la temperatura. Esta interfaz que veis aquí, interfaz I2C y OneWire, ¿ves? Aquí está el sensor ese que os enseñé, está aquí conectado y se conecta aquí, hay que conectarlo aquí en esta placa que tengo, ¿vale? Bien, pues nada más, como veis funciona bien todo, el código está bien, no hay fallos, no hay errores y esto va a la perfección, ¿de acuerdo? Pues nada más, señores, si tenéis preguntas, dudas, me la dejáis en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo, ¿de acuerdo?